El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les decía que una de sus oraciones más importantes a favor de ellos era que Dios les diera un crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no estaba solamente contento con que la gente aceptara a Cristo como su Salvador, sino que tuvieran un concepto más amplio cada vez. De esta manera, las cartas del apóstol Pablo son las mejores cartas aleccionadoras, juntamente con las de Juan, con las de Pedro y la carta de Judas, de Santiago, para poder conocer la sana doctrina, la doctrina verdaderamente cristiana, la doctrina que verdaderamente, si estuviera hoy en día el apóstol Pablo o cualquiera otro de los apóstoles, predicaría esa misma doctrina. Yo me pregunto qué sucedería si, estando en una congregación, en medio del mensaje o de la predicación del pastor X, entrara el apóstol Pablo o entrara el apóstol Santiago o cualquiera otro de ellos. ¿Qué escucharían? ¿Qué oirían? ¿Cuáles serían las afirmaciones que escucharían de parte del predicador? Bueno, yo creo que Pablo se espantaría al escuchar cómo el Evangelio de Cristo, el Evangelio que fue predicado por él y sus compañeros, se ha distorsionado tanto en los últimos días. Pero tal vez la sorpresa de Pablo no fuera tanto, ya que él mismo nos habló de que en los postreros tiempos muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Podemos mirar hoy en día un mosaico bastante amplio de religiones. No vamos a llamarles sectas para que no suene despectivo, vamos a llamarlo religiones falsas, religiones que enseñan doctrinas que la Biblia no está respaldando de una manera completa. Y bueno, pues no nos vamos a ocupar ahorita de religiones orientales, en donde la persona de Jesús inclusive es desconocida, la Biblia es desconocida, sino que nos interesan aquellas religiones donde Cristo es incluido, la Biblia, la salvación, el perdón de los pecados, el arrepentimiento. Esto es lo que nos interesa. Entonces, hoy vamos a estudiar la religión falsa del mormonismo. O bien, para no ser despectivos y darle gusto a los congregantes de esta religión, les vamos a llamar los santos de los últimos días. El mormonismo afirma que, a través de sus profetas, que después de la muerte de los primeros apóstoles, la iglesia cristiana poco a poco fue cayendo en la gran apostasía, es decir, que la iglesia se alejó por completo de los verdaderos principios cristianos, aunque no sabemos con exactitud cuándo ocurrió esto. Así piensan los santos de los últimos días. La doctrina cristiana, dicen ellos, se corrompió por completo y se perdió la autoridad sacerdotal necesaria para administrar las ordenanzas fundamentales, como el bautismo y la cena del Señor. La importancia de creer que la iglesia verdadera fue destruida se subraya por el apóstol mormón James Talmage, quien dijo: si la apostasía de la iglesia primitiva no fue real, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no es la institución divina que su nombre proclama. Así que entonces ellos se autoproclaman los restauradores del cristianismo auténtico, que comenzó cuando Dios, el Padre y Jesucristo se le aparecieron a un joven llamado José Smith en la primavera de 1820. Y en esta primera visión, Jesús le dijo a José Smith que todas las iglesias estaban en error y que todos sus credos, o todas sus afirmaciones de fe eran una abominación a su vista. Según José Smith, ninguna doctrina de las que se predicaban en las iglesias cristianas estaba de acuerdo a la Biblia, sino que ya se había corrompido la doctrina. Y ellos dicen que Dios usó a Smith para organizar nuevamente la iglesia verdadera en 1830. Bien, ¿qué enseña la Biblia al respecto? La Biblia nos enseña que habría apostasía, pero no una apostasía total,
Jesús prometió que acompañaría a sus seguidores en el ministerio de hacer discípulos, bautizar y enseñar todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Prometió que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella, Mateo 16:18. Jesús habría faltado a su promesa si hubiese permitido la destrucción de su iglesia. Es decir, nunca ha habido una apostasía completa, una apostasía total. Nunca se ha corrompido completamente el cristianismo. Si bien la Biblia dice que algunos se apartarán de la fe, pero ningún pasaje permite suponer que habría una apostasía universal o total previo a la venida del Señor Jesucristo. El mero hecho de afirmar que algunos se apartarán implica que otros no lo harán. En este y en otros textos, el Nuevo Testamento describe la apostasía como acciones y actitudes de individuos y de grupos que se apartan de la iglesia, pero como la desaparición de la iglesia. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a tener un trasfondo histórico acerca de José Smith, el fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Bien, tenemos algunos datos importantes. Aunque la Iglesia de los Santos de los Últimos Días considera que la existencia de numerosas denominaciones cristianas es la prueba de que la Iglesia de Cristo única y verdadera se ha perdido, también dentro de su movimiento existen varios grupos disidentes. El segundo, en importancia para su tamaño, es la Comunidad de Cristo, la Iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es decir, si ellos nos recuerdan que el cristianismo actual, las iglesias protestantes, como se les llaman, se han multiplicado en varias ramas, bueno, pues también ellos están divididos en varias ramas. Entonces es algo que tenemos que enfatizar, porque esto no es entonces un argumento a su favor, sino es un argumento a favor de la Biblia, que dice que la doctrina cristiana sería atacada fuertemente, ferozmente por Satanás. Pero esto no quiere decir que el cristianismo habría de desaparecer de la tierra y que necesitaba de un medio, de un hombre, para volver a reorganizar a la iglesia. La iglesia de Jesucristo siempre ha existido en medio de las tormentas más terribles de la vida, en medio de los actos de herejía, de apostasía que han existido por los siglos. Siempre ha habido un remanente, una iglesia fiel que se ha mantenido firme en las enseñanzas de la palabra del Señor. Bien, vamos a comenzar entonces recordando un poquito de historia de los mormones. Haciendo un comentario a lo que hace mención, hermano pastor, sí, efectivamente dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá por siempre. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que sí, parte del trabajo, la obra del diablo, pues uno de los puntos importantes es destruir la palabra de Dios. Pero vemos claramente, ¿verdad?, que la Escritura es sabia, Dios es poderoso y dice que su palabra permanecerá por siempre. Hace 8 días hablábamos de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y como el día de hoy estaremos hablando de los mormones. Ciertamente sí, mucha gente estará siempre planeando y ha estado planeando por todos los siglos la destrucción de la palabra de Dios. Bueno, regresando un poquito de historia a esta religión que ya hicimos mención hace un momento, le llamaremos de esa manera, ¿verdad? Por el respeto a nuestros oyentes y a todas aquellas gentes que están involucradas en estas religiones, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hablando un poquito acerca de este movimiento religioso, ¿verdad?, fundado, ya mencionó nuestro hermano pastor, por José Smith, ¿verdad?, que nació en el año 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos. Solamente quiero resaltar algo en este punto, hermanos. Uno de los que me inquieta a mí, que me preocupa, ¿verdad?, y sí quiero dejar en claro, dice que a este personaje, José Smith, dos personajes
se le presentaron, se le aparecieron, ¿verdad? Estuvieron frente a su persona y los especifica o ¿cómo pudiéramos decir? Observa de esa manera, dice que con cuya brillantez y gloria superan toda descripción. O sea, dos personajes importantes para él en su vida. Dice, uno de ellos habló al otro señalándome. O sea, José de Smith dice, estaban estos dos personajes hablando entre sí y uno al otro habló y señalándome a mí, expresando, este es mi hijo amado. Mire, amigo oyente, radioescuchas, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, el versículo 17, aquella porción escritural cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, dice que hubo una voz, en Mateo 3, 17, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. ¿A quién hace referencia este texto? Al Señor Jesucristo. Este es mi hijo amado. Palabras mismas que salieron de estos dos personajes en los cuales dice John Smith, hablaron a mi persona, que él, John Smith, es el hijo de esta tierra. Quería hacer esa mención, hermano pastor, hermano David. Sí, siempre por antonomasia vamos a encontrar un común denominador. Siempre encontramos un iluminado, una serie de personas que le creen, una revelación extravagante, una serie de afirmaciones asombrosas, llamativas, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues siempre va a haber imprecisiones, siempre va a haber conjeturas que caen incluso en lo absurdo. Smith, que pues era un esotérico también, hay que mencionarlo, viviendo el siglo XIX, con expectativas al cambio de siglo, al cambio del siglo XX, pues de igual manera, ¿no? Su fuerte no era tanto la profecía, pero sí crear doctrinas un poco extravagantes, un poco llamativas. En algunos textos mormones encontramos que ellos afirman que el sol, por ejemplo, está poblado, ¿no? Encontramos también que ellos afirman que la luna también tiene habitantes de 1 metro, sin ombligo, cosas que posteriormente, dado que son sociedades secretas muy enclaustradas, de difícil acceso, difícilmente un miembro común tiene un acceso libre a sus bibliotecas, a sus archivos, a sus templos. La literatura siempre es controlada, es decir, no hay un examen libre tanto de sus textos, que son 4 en los que basan prácticamente toda su doctrina: el Libro del Mormón, la Perla del Gran Precio, Tratados y Convenios, alguna cosa así se llama. Doctrinas y Convenios. Doctrinas y Convenios, y bueno, pues hasta el último, la Biblia. Y ellos, bueno, pues al igual que el russellismo, pues producen su propia literatura, so pena de excomunión al analizarla de una manera objetiva, una manera crítica, o pues anteponer alguna doctrina meramente y puramente bíblica ante su doctrina. Es decir, ellos están obligados pues a creer en las publicaciones que ellos mismos manejan. Al igual, digo, es una religión o una secta, un grupo, vamos a decir, parecido a los russellistas. Nacen en el mismo contexto histórico de los Estados Unidos, nacen en una expansión de Estados Unidos. El mormonismo también contiene ese espíritu norteamericano que hoy se está reavivando, que es el del racismo. Bien, estas iglesias tuvieron su origen en una revelación recibida por José Smith en el año 1823. Era entonces un joven de 18 años
que se convenció de que todas las iglesias estaban erradas y que él era llamado para ser profeta del Altísimo y fundar la iglesia verdadera, lo mismo que sintió o pensó Carlos T. Russell, lo mismo que en su momento pensó Mahoma y muchos otros, ¿verdad?, que todas las iglesias cristianas estaban erradas y ellos eran llamados como profetas para restaurar la verdadera iglesia. Según su relato, se le presentó el ángel Moroni, quien había vivido en aquella zona hacía 1400 años. Mormón, el padre de Moroni, había esculpido en planchas de oro la historia de su pueblo, cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado por sus enemigos. Hubo una batalla en la que supuestamente murieron 2 millones de hombres, lo cual la arqueología no ha encontrado ningún indicio de esa gran batalla donde murieron 2 millones de hombres. Moroni había enterrado esas planchas en un cerro cerca de lo que es ahora Palmira, Nueva York, y ahora se le aparecía a José para indicarle dónde se hallaban y le prestó unas piedras milagrosas con aspecto de lentes que llamó Urim y Tumim. Con ellas podría leer la historia en las planchas en un lenguaje que Smith llamaba egipcio reformado, pero tenía que hacerlo con un sombrero, tapándose la cabeza con un sombrero. O sea que, bueno, con todo respeto, ¿verdad?, nunca he conocido yo alguna otra religión que tenga tanta fantasía, ¿verdad?, como es precisamente la religión de los mormones o de los santos de los últimos días. Después de conseguir las planchas de oro y los lentes, José Smith, sentado detrás de una cortina, tapada su cabeza con un sombrero, le dictó a un amigo la traducción y después le devolvió todo a Moroni. La obra se publicó en 1829 con el título de Libro de Mormón. Este libro es la máxima autoridad de fe y conducta para la iglesia que José Smith fundó al año siguiente. La iglesia dice que el Libro de Mormón es tan palabra de Dios como la Biblia, y en algunos casos la elevan, la hacen superior a la misma Biblia. Afirma ser la historia de los pobladores del hemisferio occidental. Dice que el Edén donde Dios puso a Adán estaba en Norteamérica, en lo que ahora es el estado de Missouri. Después del diluvio, el arca reposó, según ellos, en los montes de Asia, y aquellas tierras fueron pobladas por los descendientes de Noé. Más tarde, algunos de ellos emigraron al hemisferio occidental y poblaron la América Central. El libro narra sus luchas y migraciones. Cuenta que Jesucristo, después de su resurrección, visitó este hemisferio, es decir, América, les enseñó el evangelio a sus habitantes y fundó una iglesia. Mormón describe las luchas entre hombres piadosos de esta iglesia y sus perseguidores antes del exterminio de los últimos miembros de su pueblo. Mormón esculpió la historia en las tablas de oro y su hijo Moroni las enterró para beneficio de las generaciones futuras. Era el año 420 después de Cristo. Sin embargo, hay problemas respecto a la autenticidad del Libro de Mormón, que muchas personas toman como evidencias de un verdadero fraude. Uno de ellos sería, por ejemplo, el contenido parece haber sido tomado en gran parte de un manuscrito no publicado de una novela escrita por Salomón Spaulding. Después de la muerte de el manuscrito había caído en manos de un amigo de José Smith. En segundo lugar, los descubrimientos arqueológicos y los estudios históricos prueban que los pobladores primitivos de las zonas indicadas por Mormón eran totalmente diferentes a la descripción que él da en cuanto a costumbres, nombres, carácter y modo de hablar. Se les ha preguntado, por ejemplo, a arqueólogos si ellos han encontrado algún indicio acerca de esta historia, y ellos han dado un rotundo no. Ni siquiera una de las ciudades o poblaciones de las varias que menciona el Libro de Mormón han sido descubiertas actualmente o en los tiempos pasados por algún arqueólogo. Cosa diferente a las ciudades, a las poblaciones, a los nombres o a lugares que menciona la Biblia, la palabra de Dios,
La Biblia tiene el respaldo de la arqueología y de otras ciencias. Pero en este caso, la arqueología no ha atestiguado absolutamente ninguna de las supuestas revelaciones escritas por José Smith en el Libro de Mormón. Además, el Libro de Mormón contiene unas 10,000 citas que se hallan en las palabras precisas de la versión del rey Jaime de la Biblia, publicada en el año de 1611. O sea que el ángel Mormón y Moroni se adelantaron en el tiempo, ¿no? Y para poder citar la Biblia, usaron la versión del rey Jaime, ¿no? Algo que nos parece muy inverosímil o quizás hasta increíble. Se pretende ser la traducción de unas tablas que habían estado enterradas desde el año 420 hasta 1823, cuando en realidad la Biblia en inglés, la Biblia del rey Jaime, se publicó hasta el año de 1611. Evidentemente estas partes fueron copiadas, pero no de las tablas de oro, sino de la Biblia del rey Jaime. Y por último, el Libro de Mormón pone palabras que la Biblia atribuye al Señor en boca de personajes que vivieron siglos antes de su primera venida. O sea que hay muchas contradicciones en cuanto a la historia y el Libro de Mormón. Sí, efectivamente, algo importante que quiero rescatar de este comentario respecto a la autoridad como la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? A través de la historia nos argumenta, dijo usted bien, hermano pastor, por muchas ciencias la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? A través de muchas ciencias. En este caso, la arqueología hizo mención usted que los arqueólogos no han dado indicios, respuestas, ni tan solo un porcentaje muy pequeño para poder decir o argumentar lo que dijo este personaje respecto a estos escritos. No ha habido respuesta favorable. Es mentira. Por ello, pues vemos milagros, etcétera. El famoso, como ya hemos dicho, el famoso Libro del Mormón, que por cierto pues es bastante pesado de leer, es bastante aventurero, bueno, pues hay que hacer una aventura literaria para leer esto porque es bastante pesado, no atrapa, realmente es una lectura muy pesada, no atrapa a la vista, pues realmente es una copia o es una transliteración, un plagio, hoy que están de cierta moda los plagios, bueno, es un plagio de la novela de Solomon Spaulding, ¿no? Se llamaba El manuscrito encontrado, y bueno, pues de ahí tomó la idea. Joseph Smith pues no tenía tanta imaginación para crear un libro así, y pues de ahí lo copió. Un dato interesante es que uno de sus primeros seguidores, Martin Harris, que había sido cuáquero, bautista, y de estas personas que pasan por todas las denominaciones habidas y por haber, aseguraba él que había viajado a la luna, y de ahí que quedan plasmados, hay algunas literaturas de ellos que no están, por supuesto, abierto a su público, en las cuales se habla de que la luna y el sol están habitados por seres de 1 metro, es decir, que actualmente el sol pues está civilizado, ellos dicen. Por supuesto, en el siglo XIX pues se podía pensar esto y más, la astronomía no estaba para nada avanzada, como hoy sabemos que la corona solar tiene varios millones de grados centígrados, sería impensable eso, pero bueno, son de las cosas que ellos aseguraban. También tienen su historial por aquí tenía su historial de violencia. En 1857 se habla en alguna de su literatura como un grupo de mormones emboscó y mató a 120 emigrantes, incluyendo mujeres y niños. Este evento se conoce como la masacre de Mountain Meadows. 120 personas masacradas por estas personas. Y bueno, pues el mayor quizá escándalo de Joseph Smith es algo el cual se incluye en su doctrina,
y es importante decir que no se ha retirado, que es la poligamia, ¿no? Formalmente se ha retirado, sí, pero para los practicantes solamente de abajo, es decir, no para los dirigentes. Para ellos sigue vigente esto. Es algo que desconocen las personas que suelen entrar a este tipo de prácticas. Y algo que en 4 de julio de 1838 gritó Joseph Smith, él decía, seré un segundo Mahoma. Es decir, él se comparaba con Mahoma, bueno, es decir, que tenía como referencia a esta figura histórica del Islam como un referente alto para él, ¿no? Debió haber sido, pues él era masón, no sé qué tipo de ritos habrá comulgado él. Sin embargo, bueno, pues tenía, vaya, su religión es un sincretismo de todo lo que él en ese momento conocía. Dios dice muy claro, hermano David, en los postreros tiempos habrá falsos profetas. Lo que es los mormones, surgimiento de origen 1800, lo que es los testigos de Jehová 1800, lo que es los abatistas igual 1800, lo que es el Islam en el 600 después de Cristo, el Islam, cosa que hace referencia, ¿verdad? Han aprendido o han tomado si por decirlo, ¿verdad?, correctamente, de la sana doctrina, y han mezclado, y tú mencionabas en una forma ecuménica, han mezclado muchas creencias, ideas, cosa que el cristianismo fue mucho antes el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que lo vamos a ver, el cristianismo excluye prácticamente toda práctica que venga de otra creencia que es rastreable, porque es rastreable aquello que se practicó en Egipto, que se practicó en Babilonia. Digo, hay elementos históricos suficientes para rastrear una idea ajena al cristianismo. Sí, así es. El mormonismo es una religión hiperpoliteísta, o sea, ya no politeísta, sino hiperpoliteísta, porque literalmente cree en millones de dioses, lo vamos a ver. Pero sería bueno empezar con el tema doctrinal de la Biblia, ¿no? Ellos qué opinan sobre la Biblia, en qué lugar está situado la Biblia. Bueno, pues como en prácticamente toda religión ajena al cristianismo, la Biblia está en un segundo término, es una especie de auxiliar solamente. En todas, excepto en el cristianismo. El cristianismo es lo único que hay. Podemos ver sus declaraciones en todas por ellos mismos, excepto el cristianismo. Toda religión ajena al cristianismo que no es cristianismo puro va a tener como segunda autoridad o simple opción la Biblia. La Biblia, exacto. ¿No? O sea, ese es común denominador. Y aquí es lo mismo, es un auxiliar. Supuestamente Joseph Smith, digo, para quien ha estudiado algo mínimo de historia de la Biblia, pero algo mínimo, le va a dar risa. Le va a dar risa el hecho de pensar que Joseph Smith dice que él hace una traducción de la Biblia, siendo que donde se citó Joseph Smith no había un solo escrito o un solo manuscrito de los que se consultan para hacer las traducciones. Es decir, Joseph Smith hubiera tenido que viajar a otros lugares donde están esos manuscritos, por ejemplo en Egipto, por ejemplo en Italia, por ejemplo en Jerusalén mismo, pero Joseph Smith nunca visitó estos lugares. Es decir, los manuscritos de donde se toman las traducciones no están en Estados Unidos, no están allí. Entonces, ¿de dónde habrán sacado la idea de que él hace una traducción? Lo que él hace simplemente es una especie de comentario en donde destroza, por cierto, la interpretación bíblica, pero nada más. Él no tenía la capacidad, porque no conocía ni el hebreo, ni el griego, ni tampoco tenía a la mano los manuscritos para haber podido hacer ese trabajo. Es decir, me estoy refiriendo que aunque él pudiera haber traducido. Un subtema es la suficiencia de la Biblia. ¿Qué podemos entonces entender con respecto a estos personajes
en que dejan la Biblia en segundo término. José Smith, la Biblia para él es insuficiente. Era necesario, ¿verdad?, tener otros libros adicionales, como ya los mencionamos: el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla del Gran Precio. O sea, siempre vamos a caer en que esas sectas van a tener que valerse de otros libros, porque está de por medio los medios o sus intereses propios, ¿verdad? Y no la palabra de Dios. Y además que pudiera validar pues todas las extravagancias que ellos proponen, ¿no? O sea, es decir, que cada ser humano que obedezca a sus preceptos de ellos, que es decir, que se vuelva mormón y muy obediente hacia sus preceptos, y que se va a convertir en un dios, ellos dicen, y que va a gobernar un planeta. Bueno, pues para creer eso y para afirmar eso, pues yo necesito prácticamente de crearme otros cuentos, ¿no? Otros textos, los cuales, bueno, pues uno que otro incauto creerá. Quiero considerar un texto en la palabra de Dios. ¿Por qué volvemos a regresar a la palabra de Dios? Porque es nuestra autoridad, nuestra última autoridad, como lo dijeron aquellos hermanos del tiempo de la Reforma, como Juan Hus, como Martín Lutero, etcétera, ¿verdad? Que siempre valoraron primero la palabra de Dios. Pablo. El apóstol Pablo, por irnos a un argumento bíblico, ¿verdad? El apóstol Pablo. Argumentaron: la Biblia es la última autoridad para mi vida. Lo dijeron literalmente. Pero según los mormones, la revelación no terminó con el último de los apóstoles, sino que continuó, según ellos, con José Smith, ¿verdad? Y sus sucesores, o sea, hoy actualmente los presidentes de esa religión. Sí, porque esto coincide con la enseñanza de ellos de una revelación progresiva. O sea que para ellos las revelaciones de Dios no terminan en el libro de Apocalipsis, sino que van a continuar. De ahí ellos se valen. El artículo 8 de los artículos de fe, que es la declaración doctrinal oficial que la Iglesia Mormónica publica, dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios en cuanto esté bien traducida. Creemos también que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. En este sentido, ellos creen que el Libro de Mormón no tiene ningún error, sino que está expresando plena y totalmente la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pero ponen en tela de duda la Biblia y dicen que tiene muchos errores, que está plagada de errores, que hombres malos, ¿verdad?, al traducir la Biblia, omitieron o añadieron cosas que no estaban en los originales. En el segundo artículo, o sea, en el 9, declaran: creemos todo cuanto Dios ha revelado, todo cuanto revela ahora, y creemos que Él revelará muchas cosas grandes e importantes tocante al reino de Dios. Ellos no creen que la Biblia nos habla acerca de todo lo que tenemos que conocer acerca del reino de Dios. Las publicaciones importantes de ellos, como ya se ha dicho, son el Libro de Mormón, 1830, los Pactos y Mandamientos, que más tarde se llamarían Doctrinas y Pactos, que son revelaciones dadas a José Smith en 1830 a 1843. La versión inspirada de la Biblia en 1832, publicada en 1866 por la Iglesia Reformada o Reorganizada. La Perla de Gran Precio, que incluye el libro de Moisés y el libro de Abraham, y selecciones escogidas de las revelaciones, traducciones y relatos de José Smith, 1833-1835. El discurso de King Follett, que es un discurso fúnebre pronunciado en 1844. El concepto de Dios que aparece en el Libro de Mormón no difiere mucho del que encontramos en la Biblia, aunque no se emplea discernimiento en el uso acertado de los varios nombres asignados a Dios en la Biblia. En la versión inspirada de la Biblia, que corresponde al segundo escrito de Smith, y en el libro de Moisés, de la Perla de Gran Precio, que son idénticos, ya Dios
se ha venido convirtiendo en antropomorfo. Esto concuerda con lo que afirma Pablo en Romanos 1:23, que dice, con respecto al deterioro del culto gentil, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Vamos a tocar de una manera muy especial cómo ellos creen que el Dios verdadero, el Dios eterno, un día en el pasado eterno fue como nosotros, y como Él es, nosotros llegaremos a ser. Es decir, ellos creen que Dios fue en un momento una persona imperfecta, pero que se fue perfeccionando a través del tiempo hasta llegar a ser lo que ahora es, y que no es temerario, y que no debemos de sentir ningún temor al decir que un día seremos como Él, o que inclusive podremos superar a Dios. Ese es el pensamiento mormón. Ahora, tenemos que dejar claro que muchas de las cosas que estamos diciendo no se enseñan públicamente en las congregaciones. Estas son enseñanzas que se van conociendo cuando el congregante mormón ya tiene tiempo, ya tiene años, ya está bien establecido en la iglesia mormona. Es entonces cuando comienza a conocer inclusive ciertos ritos que se hacen dentro del templo. Para ellos el templo es muy importante, y allí se hacen muchas cosas fuera de culto. Por eso encontramos, usted notará, hermano, amigo que nos oye, que casi los templos de los santos de los últimos días, casi siempre los vemos cerrados. Es muy raro cuando estamos viendo a los congregantes entrar o salir, casi siempre como que no hubiera nadie dentro de los templos, pero en realidad sí hay gente. Se están haciendo ciertos ritos que son ocultos y que son solamente para los privilegiados, para aquellos que han alcanzado ya un grado de conocimiento, de crecimiento, de progresión espiritual y nada más. Entonces hay muchas personas que van a templos mormones y no van a ver esto, no van a escuchar inclusive este tipo de enseñanzas, pero que son reales y son verídicas porque las encontramos en sus libros que ya hemos mencionado. Palabra de Dios, y después de que se cierra el libro de Apocalipsis, que es revelada toda la palabra de Dios, no hay más revelación. Esa es toda la revelación de parte de nuestro Dios. Por ello dice la palabra, ¿verdad? Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren reforzar el evangelio, reformar el evangelio de Jesucristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciase un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. O sea, la palabra de Dios es muy clara y nos enseña, ¿verdad?, cómo podemos confiar en sectas, religiones que no valoran primeramente la palabra de Dios, sino antes libros fuera de, ¿verdad? No, es muy clara la palabra de Dios ahí en el libro de Corintios, que al apóstol Pablo como último, ¿verdad?, como un abortivo, Dios quiso usar su vida para que fuese revelada la palabra misma. Radio Voz, su espacio Tesoros de la Biblia. Y bueno, pues tenemos una llamada de José Allende, nos llama desde Catepec. Él manda saludos al panel y felicita al programa. Tiene un comentario y una pregunta al mismo tiempo. Dice, los mormones usan un libro independiente a la Biblia. Entonces, ¿por qué ellos usan la Biblia? Pues sí, y es la pregunta obligada, ¿no? Usan la Biblia como mero pretexto, por decirlo así rápido, o para autenticarse como una religión de procedencia cristiana, ya que la Biblia, bueno, pues tiene una gran autoridad o gran reconocimiento o prestigio a nivel mundial. Y bueno, pues una religión nueva pues siempre va a tratar de autenticarse con algo que ya ha sido establecido. Entonces, bueno, pues ellos utilizaron la Biblia pues simplemente como mero vehículo de pretexto o vehículo de salto, por decir, tomar uno que otro texto y simplemente tomar
que otro pasaje aislado, usarlo a su conveniencia. La Biblia pues tiene normas de interpretación, tiene reglas de interpretación, y cuando se le aísla en sus textos, cuando se lee fuera de un contexto, fuera de un correcto lenguaje bíblico, cuando se desconoce cuál es el sentido total del hebreo, del griego, para qué se habla, a quién se dirige el libro, la carta, etcétera, pues puede ser manipulado. Entonces, pues sí, realmente su libro principal es el libro del Mormón. Ahora, a mí me llama la atención que si ellos dicen que pues la Biblia tiene errores de traducción, etcétera, que ha sido manipulado, bueno, pues deben de saber ellos que los escritos de Smith, el libro del Mormón, pues se calcula que ha sido modificado más de 30,000 veces. Entonces, pues realmente que deberían tenerle desconfianza, pues sería el libro del Mormón, porque se sabe que ha sido modificado más de 30,000 veces o ajustado. Entonces, pues deberían realmente tenerle desconfianza pues al libro del Mormón. La Biblia, bueno, pues es un libro que es muy aparte, son criterios apartes. Creo que podríamos hacer un programa de esto, de la historia de la Biblia, y saber poder informar al público cómo los diferentes textos que hoy están pues al alcance de los traductores, o que disponen los traductores, las dos grandes fuentes de traducción. Hay muchos escritos, hay más de 20,000 escritos antiguos de la Biblia. Bueno, pues todos nos llevan hacia un solo camino, que son las Biblias más comerciales que hoy tenemos, la Reina Valera, la Biblia del lenguaje actual, que con mucho, sería un tema aparte, la crítica que se les hace a las diversas traducciones, eso es otro tema. Sin embargo, con mucho eso, pues todas nos dan una sola idea, una sola. Y quizá una segunda respuesta podría ser, a mi perspectiva, el diablo, ¿qué es lo que quiere el diablo? Vino para hurtar, matar y destruir. Una interpretación apócrifa, ¿no? Bien, pues yo también añado, ¿verdad?, de que cualquier libro religioso, cualquier libro de religión que no contenga algún pasaje de la Biblia, simplemente queda en nada. Aún en los libros del Islam, como es el Corán, se tienen que incluir pasajes de la Biblia, capítulos de la Biblia, para poderle dar algún valor. Si estas religiones le quitaran a sus libros porciones de la Biblia, o dijeran que creen en la Biblia, pero no en toda la Biblia, sino solamente en algunos pasajes, entonces simplemente su religión se debilitaría y no quedaría en nada. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días declara: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. La primera presidencia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días advierte que en la Biblia, como consecuencia de haber sido transmitida a través de los siglos, se han quitado muchas cosas claras y preciosas. Por consiguiente, la revelación dada por profetas vivientes de la Iglesia, se refiere a los santos de los últimos días, siempre tiene prioridad sobre los textos escritos de la antigüedad. Es decir, para ellos vale más las revelaciones que reciban sus líderes, sus profetas, que la misma palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Se ha explicado correctamente que cuando Pablo habla de escritura, en este texto hace referencia al Antiguo Testamento. Pero Pablo parece citar también el Evangelio de Lucas como escritura en 1 Timoteo 5:18 y cita a Lucas 17. Es decir, los libros de la Biblia se avalan uno con otro. El Señor Jesús avala el Antiguo Testamento al hablar, por ejemplo, del Génesis, al hablar de los profetas, al hablar de Jonás, hablar de Sodoma y Gomorra. El Señor Jesús avaló
la Biblia en su tiempo, que era la traducción Septuaginta, que había sido traducida del hebreo y griego como unos 200 años antes de Cristo. Entonces, en los tiempos de Cristo ya existían cientos de copias validadas de una manera rigurosa por los escribas, que eran muy cuidadosos en cuanto a esto. Así que es por esta razón que hoy existen cientos y miles de copias que son fidedignas, que son fieles de confiar en ellas. La palabra de Dios permanece para siempre, es la declaración de Dios. Dios está afirmando que su palabra va a permanecer como salió de sus labios o de su mente y a la mente de los escritores, y que el tiempo no la va a exterminar o la va a destruir. La palabra de Dios nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Si creemos en un Dios todopoderoso, entonces tenemos que creer que ese Dios guarda, cuida su palabra. No solamente los hombres fieles, no solamente las sociedades bíblicas, no solamente los traductores cristianos fieles, sino principalmente Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces usan la Biblia por conveniencia, cuando les conviene, pero ellos hablan más del Libro de Mormón, o sea, es el que enseñan más a sus fieles, y cuando es conveniente, cuando sirve a sus intereses, entonces mencionan algunos pasajes de la Biblia, pero desafortunadamente completamente distorsionados. Esa es la razón por la cual no dejan de prescindir totalmente de la Biblia. Y ninguna sociedad de estudio arqueológico, ninguna universidad seria, toma el Libro del Mormón como fuente de información. Es decir, lo toman como, o se toma, nosotros debemos tomarlo en un estudio científico, pues como un libro de fábulas, porque eso es realmente lo que es, arqueológica de información. ¿Sí? Esto sería prácticamente imposible, totalmente imposible con el Libro del Mormón, ya que, bueno, pues a priori, pues los arqueólogos que buscaron ciertos rastros de las planchas de oro, ciertos rastros sobre las tribus, que hoy, por cierto, se hicieron, bueno, no, por decir, en la modernidad se hicieron estudios de genética comparando las afirmaciones de Smith en el Libro de Mormón con los habitantes de esas regiones de Utah, de Nueva York, de Illinois, todas estas regiones, y bueno, no concuerdan, es decir, no hay descendientes de esas supuestas tribus de Nefi y todas estas cosas que él menciona allí. Es decir, es un libro de fantasía. Es un libro simplemente de fábulas, es un libro de fantasía, de historietas. Y cosa que la palabra de Dios es todo lo contrario, es un libro que redarguye el corazón, que trae paz a la vida del hombre, que trae salvación. No estamos hablando por hablar, hermanos o gente de radioescuchas. Tuve la experiencia de estar en un sepelio, ¿verdad? De un pequeño, de un bebé, y en ese sepelio estaban congregados en esa ocasión como cerca de 40 mormones, y entre la familia, ¿verdad? Solamente mi sobrino como creyente a la palabra, y mi esposa y yo, que les llevamos la palabra de Dios. Pero ¿qué quiero resaltar con esto? En ningún momento hicieron uso de la Biblia. En ningún momento. Todos los textos que usaron fueron textos del Libro del Mormón. Uno de ellos, recuerdo, del libro de Nefi, capítulo 2, versículo tal, si recuerdo un poquito, puros versículos del Libro del Mormón. Pero recuerdo que Dios me permitió poder abrir la Escritura y hablar a la familia con la palabra de Dios. Antes de retirarnos de ese hogar, se acercó el matrimonio
que había perdido al bebé y me regalaron unas palabras en el cual fue bendición para mi vida. Gracias, Eduardo, porque nos has traído palabra de Dios, porque mira, estábamos tristes, pero Dios ha traído consolación a nuestras vidas, porque se les habló de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces vemos que ahí quiero argumentar que no usan nunca la Biblia, siempre usan otros libros, y la Biblia nos queda bien en claro que para ellos es verdad, la dejan como un tercer, cuarto libro, una opción más. Tenemos otra llamada, nos llamó Ernesto Barrios. Ernesto, donde quiera que estés, te mandamos un saludo, que Dios te bendiga de todo corazón. Y bueno, su comentario es, los mormones hasta la actualidad tienen rituales ultrasecretos, que si llegan a ser confesados son de pena de muerte. Son similares a los masónicos, por eso los altos mandos o líderes no pueden salir fácilmente del mormonismo. De hecho, tiene su origen en una de las varias ramas de la masonería. Yo desconozco a qué rito pertenecía Smith, pero al igual que Tate Russell también era masón. Digamos que hay ciertas cosas, incluso me atrevo a decir que no sabemos en cuanto a que hay un secretismo alto en los orígenes. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz, no se puede ocultar. A esto ellos, por cierto, le llaman investidura, al hecho de entrar al templo, y ellos les hacen a las personas guardar el secreto bajo juramento. Sí, y se ha documentado casos de persecuciones, casos de hostigamiento hacia personas que desean ya abandonar el mormonismo. Por supuesto, ya en ciertas situaciones avanzadas, yo he platicado con personas que están involucradas dentro del grupo, pero en un nivel no muy adentrado, y realmente desconocen todo esto, ¿no? Es decir, lo ven de fuera, lo ven desde las gradas, desconocen absolutamente todo, desconocen el origen masónico, ¿no? Pero si hay gente que deserta y sale aún de los mandos altos, sí los hay, hermano David. Aún desde el principio, claro. Estaba recordando yo cuando hiciste mención hace un momento de aquel personaje de Harris, que fue uno de su primer seguidor de ellos, Smith, ¿no? Harris, y algunos otros salieron del mormonismo, desertaron, pero trajo sus consecuencias. Y los mismos 3 supuestos testigos que tenían de las planchetas, más tarde dijeron ellos que no era cierto, ¿no? Que, o sea, habían sido utilizados, ¿no? Como testimonios falsos. Y sí, hay un secretismo dentro de su organización, a tal suerte de que ellos les enseñan saludos secretos, ciertos apretones de mano que son solamente sabidos entre ellos, pero les los enseñan, por eso decíamos de la ingenuidad, ¿no? En la que están ellos metidos, los enseñan para cuando lleguen a las puertas del cielo poder saludar a los ángeles guardianes, y los saludan 4 veces, apretando 4 veces sus manos, para poder entrar al planeta que les es asignado, ¿no? Sí. Cosas así. Pues ahí está la respuesta para nuestro hermano que nos mandó. ¿Hay algo más? Sí, es cierto que hay cosas raras, hay cosas extrañas, que podrían sorprender al más sincero congregante de estas religiones. La mayoría no conocen esto, solamente personas que ya tienen mucho tiempo y que han sido aceptados pues en los altos rangos, ¿no? Del mormonismo. Por ejemplo, se habla de las ceremonias del templo o dotaciones. Las ceremonias de dotación que se realizan en muchos casos a puerta cerrada. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el hecho de enseñar a los congregantes a vestir las ropas sagradas o las ropas ungidas. Cuando nosotros vemos a los mormones llegar a sus templos, ignoramos que debajo de sus ropas ellos traen una ropa especial, ropa blanca, de color blanco, ¿verdad? Por otro lado, vemos también cómo en algunos casos se hacen los sellamientos de matrimonios eternos, pero también hay algunas cosas que se hacen que podría
poner a temblar a cualquiera, ¿no? Y es cuando se asignan nombres nuevos o nombres simbólicos a algunas personas, ya que los acuestan o los ponen sobre el piso y les ponen un cuchillo sobre la garganta y les dicen que si su sinceridad es falsa, entonces tendrían que morir. Textualmente dice un libro escrito por Thelma de Geer, que fue una mujer que perteneció al mormonismo y que tuvo conexión sus abuelos o bisabuelos con José Smith. Se coloca a los iniciados uno por uno sobre el altar, estirados completamente y acostados sobre la espalda, y el sacerdote oficiante pasa un inmenso cuchillo o una navaja filosa por sus gargantas. Se entiende que si alguno es falso de corazón, el Espíritu lo revelará, y eso significaría su muerte instantánea. Por supuesto, todos pasan, vuelven a tomarse las manos, se arrodillan y lentamente repiten otro juramento que va expresando Jehová. El castigo que se jura a sí mismo, el que lo viole, es que sus intestinos sean cortados y sus entrañas se den comida a los puercos, con muchos detalles horripilantes y de mal gusto. Hay otra señal, se da otro apretón de manos y otra palabra clave, y entonces se confiere el primer grado del sacerdocio de Melquisedec, que es el tercer grado de la dotación. Se colocan copias de la Biblia, del libro de Mormón y del libro Doctrinas y Convenios sobre el altar, y se hace otra lectura. Ahora se les da instrucciones a los iniciados para que sepan que están en condición de salvos y que deben seguir firmemente el camino de la salvación. Pero se les dice que los deberes temporales demandan su principal preocupación, entre los cuales uno que es positivo e inmediato es la venganza de la muerte del profeta y mártir José Smith. O sea, hay cosas raras, cosas peligrosas. Yo conocí el caso de una familia que cuando murió su familiar no le permitieron entrar al cuarto donde estaba el ataúd o el féretro con el cadáver, sino que se pusieron dos personas de los santos de los últimos días como guardianes y no dejaban pasar ni siquiera a sus familiares. O sea que sí hay cosas raras y cosas peligrosas a las que se puede enfrentar un congregante común conforme vaya avanzando o vaya teniendo la confianza de los líderes. Se les van enseñando estas cosas. Bueno, ¿qué les parece si hablamos algo acerca de las ideas o de la doctrina que tienen los mormones acerca de Dios y acerca de Jesucristo? Porque esto es básico para nosotros. Sabemos que el diablo ataca principalmente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, sería bueno hablar algo acerca de esto, ¿no? El Dios de la teología mormónica no es el Dios de la Biblia. Nos atrevemos a decir que el Dios de la teología mormónica actual ni siquiera es el Dios del libro de Mormón. Los mormones se retuercen cuando se les dice esto y se muestran evasivos cuando se les desafía a que justifiquen el concepto de la deidad tal cual aparece en los escritos de sus teólogos actuales. Cuando José Smith escribió el libro de Mormón con la ayuda de Oliver Cowdery y Martin Harris, y nosotros aquí aprovechamos también recordando a Sidney Rigdon, él y sus asociados no tenían mayores conocimientos de los nombres y atributos de Dios, sabían tanto como el hombre de la calle de sus tiempos, pero para ellos, Dios no es el Dios de la Biblia. Cuando un mormón dice que cree en la Trinidad, no se refiere a la Trinidad ortodoxa, histórica, de un Dios que existe en tres personas. Para un mormón, la Trinidad es un cargo ejercido por tres dioses separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde que la doctrina correcta sobre la Trinidad es que solo hay un Dios que ha existido eternamente, y este Dios único existe en tres personas, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no son tres dioses individuales, sino un solo Dios. Cuando un mormón dice que cree en Dios, no significa en el Dios verdadero, el creador de todas las cosas, aquel que siempre ha existido en todos los tiempos. El mormón quiere decir que cree en un Dios que fue un hombre en otro planeta, que siguió las leyes y las ordenanzas del Dios de ese planeta y resultó promovido a obtener su divinidad con un manto de justicia. Y además de esto, tiene una esposa que es una diosa. Si nosotros le preguntamos a un mormón quién es Dios, ellos nos dirán simplemente que es un ser que comenzó a ascender, comenzó a progresar, de la misma manera como nosotros podemos ir ascendiendo y progresando hasta llegar a igualar a Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? La Biblia es muy clara cuando nos habla acerca del Dios único, del Dios verdadero. Dice Éxodo 20:1-4. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, Dios proclama que Él es el único Dios verdadero, el Dios creador, el Dios que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios, el único Dios, los cielos y la tierra. Isaías 43:10 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Por supuesto que estas son palabras que Dios está diciendo a su pueblo Israel, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44:6-8 dice: Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y por último, Isaías 45:5 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Dios está diciendo que no hay dioses, que solamente hay un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, y que nadie podrá igualarle a Él. El hecho de que dice Dios que fuimos hechos a su imagen y semejanza, no está diciendo que vamos a ser igual a Él, sino que Él, en su gracia y misericordia, nos ha dado algunas cualidades que Él tiene, como el amor, como es la santidad, como es la veracidad, la justicia, etc. Pero la Biblia no dice que obtendremos un poder como el que tiene Dios. Dios es único y Dios no puede ser igualado. José Smith Jr., 1805-1844, fundador. La de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en 1830, en Nueva York, Estados Unidos. La sede se encuentra en Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. Las escrituras en las cuales ellos se basan es el Libro del Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, la Biblia versión Reina Valera solamente o la versión inspirada según Smith, enseñanzas autoritarias de profetas mormones y otras autoridades generales de esta sociedad. ¿Quién es Dios para ellos? Dios el Padre existió una vez como hombre, pero llegó a ser Dios. Tiene un cuerpo físico, así como también su esposa, Madre Celestial. No hay Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados. Los hombres dignos pueden también llegar a ser dioses. ¿Quién es Jesús para ellos? Jesús es un Dios separado del Padre. Él fue creado como un hijo espiritual por el Padre y la Madre en el cielo, y es el hermano mayor de todos los hombres y los seres espirituales. Su cuerpo fue creado a través de la unión sexual entre Elohim y María.
Jesús fue casado. Su muerte en la cruz no provee una expiación completa por todos los pecados, pero sí provee a todos la resurrección. Para ellos, ¿quién es el Espíritu Santo? No es Dios, sino una influencia como electricidad que emana de Dios, también llamada la luz de Cristo. La salvación para ellos es ser resucitados por gracia, pero salvos, exaltados a divinidad por obras, incluyendo lealtad a los dirigentes de la Iglesia, bautismo mormón, diezmo, ordenación, matrimonio y ceremonias secretas en el templo. No hay vida eterna, a menos que sea miembro de la Iglesia mormona. Acerca de la muerte, finalmente casi todos irán a uno de 3 reinos celestiales separados. Algunos obtendrán divinidad. Los apóstatas y los asesinos irán a las tinieblas de afuera. Otras creencias que los mormones tienen es: se prohíbe alcohol, tabaco, café y té, bautismo a favor de los muertos, promueven un compromiso de 2 años de trabajo misionero, proselitismo de casa en casa, ceremonias secretas en el templo solamente para miembros de buena reputación, red social muy extensiva. Hasta 1978, personas de descendencia africana no tuvieron acceso completo al sacerdocio mormón y otros privilegios. Bien, los teólogos mormones han empleado el discurso King Follett como la palabra final de Smith sobre la doctrina de Dios y el hombre. Los extractos que siguen hablan por sí mismos. Dice Smith: yo voy a averiguar acerca de Dios, porque quiero que todos vosotros lo conozcáis y tengáis familiaridad con Él. Yo iré al principio, antes de que el mundo fuera, para mostraros qué clase de ser es Dios. Dios era una vez como nosotros somos ahora, y es un hombre exaltado, y está entronizado allá en los cielos. Yo os digo que si hubierais de verlo en el día de hoy, lo veríais en la forma de hombre, como vosotros en toda la persona, la imagen y la misma forma de un hombre. Yo voy a decir cómo Dios llega a ser Dios. Nosotros nos hemos imaginado y supuesto que Dios era Dios desde la eternidad. Yo voy a refutar tal idea y quitarles el velo de modo que podáis ver. El primer principio del Evangelio es conocer con certidumbre el carácter de Dios y saber que podemos conversar con Él del mismo modo que conversamos entre nosotros, y que Él era una vez un hombre como nosotros, y no solo eso, sino que Dios mismo, el Padre de todos nosotros, vivió en la tierra del mismo modo que lo hizo Jesucristo. ¿Será esto verdad? Ellos inclusive dicen que bajó Elohim y tocó a la puerta del hogar de María, y fue Dios el que engendró al Señor Jesucristo. La Biblia refuta de una manera clara todo esto, y la Biblia nos dice en el capítulo 1 de Lucas, el capítulo 1 también de Mateo, capítulo 2, que el Señor Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo, no por la unión del Padre con una mujer, con María. Para ellos, estas prácticas en donde los mismos dioses tienen relaciones sexuales con mujeres mortales es como muy normal. De hecho, pues un atractivo para los mormones es que un día ellos habitarán en un planeta, en los millones de planetas que hay. Cada mormón fiel habitará en uno de ellos como un dios y con una o varias esposas para estar procreando eternamente. Nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, si será una alegría y una felicidad para la mujer estar eternamente encinta, eternamente embarazada. Muchas mujeres, creo yo que cuando pasan por un parto, bueno, su deseo natural sería no volver a tener otro hijo, no porque no lo quieran, sino por el dolor por el cual se tiene que pasar. Pero de acuerdo a la doctrina mormona, la mujer está confinada a estar engendrando eternamente para poder poblar mundos lejanos.
Bueno, también comentando un poquito más acerca de el concepto, ¿verdad?, de Dios, como tienen ellos este concepto. Ya mencionó nuestro pastor con muchas citas bíblicas, ¿verdad?, para el cristiano, para nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura y es muy clara en Deuteronomio 6:4, hablando de nuestro Dios, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Como podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos deja en claro la palabra de Dios, ¿verdad?, quién es nuestro Dios. Hacía mención también en esta reflexión nuestra hermana Fabiola, ¿verdad?, que lo clasifican como un hombre. Realmente un hombre, nosotros somos creados, Dios no es creado. Dios es eterno, dice que Él es el principio y el fin, Él ha existido por la eternidad. Otro texto que quiero leer dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo número 4, versículo 24, Dios es espíritu. Argumentando este texto con respecto al comentario que hacen ellos en algunos escritos, que es una persona. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, parte de su credo o doctrina, ¿verdad?, lo que es Dios, dicen desobedecer al sacerdocio, o sea, al sacerdocio que ellos implantaron, ¿verdad?, por John Smith, es lo mismo que desobedecer a Dios. Eso no puede ser nunca. El desobedecer a un sacerdocio humano, aquí plantado en la tierra, por cual religión que sea, no es el desobedecer a Dios. Dios, ¿verdad?, como sacerdote, dice la palabra de Dios en otro texto, ¿verdad?, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Un mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, como sacerdote, ¿verdad?, como sumo sacerdote, dice la palabra de Dios. Pero ellos dicen, el desobedecer, ¿verdad?, al sacerdocio es lo mismo que desobedecer a Dios mismo. Entonces podemos ver aquí que una vez más cae, ¿verdad?, su enseñanza, su doctrina, en poder argumentarla, en confiar más en sus escritos, confiar más en el hombre que en nuestro mismo Dios, que nos revela la palabra misma. Bien, ¿será correcto bautizarse por los muertos? ¿Podrán tener una oportunidad aquellos que rechazaron a Cristo, que rechazaron la oferta de la gracia salvadora a través del sacrificio de Jesús, poder tener una oportunidad a través de una persona viva que se bautice en su nombre? En primer lugar, la Biblia nos dice que el bautismo en sí no salva. La Biblia enseña que lo que salva es la fe puesta en el sacrificio del Señor Jesucristo, pero el bautismo en sí no salva. Hay muchas personas que son bautizadas aún dentro de las iglesias cristianas, pero esto no nos está demostrando que sean salvas. Hemos podido ver cómo muchas personas bautizadas vuelven atrás, apostatan de la fe, se apartan, regresan o retornan al mundo, a sus antiguos pecados. Entonces el bautismo en sí no salva. Para los mormones es importante, ¿no?, darle una oportunidad al abuelo, al tío, al primo o al amigo o a cualquier otra persona. Un mormón puede decirle a otro: oye, mira, ¿por qué no me haces un favor y te bautizas en el nombre de mi tío? Y de esa manera poder lograr que esta persona tenga una oportunidad en la eternidad. ¿Enseña eso la Biblia? La Biblia dice que está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. La Biblia también nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Jesús dice: no se sorprendan, porque vendrán días cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y unos serán resucitados para condenación eterna y otros para bendición eterna o perpetua también. La Biblia enseña que nuestra salvación la ganamos al creer en Cristo, si se permite ese término. La obtenemos al creer en Cristo, en su sacrificio, creer que Él murió por nuestros pecados, pero no porque somos bautizados. Entonces nos parece algo
inclusive hasta tétrico, ¿no? Si lo analizamos con la lógica, hace 8 días decíamos que no es malo, aparte de la Biblia, utilizar el raciocinio, utilizar la lógica para poder estudiar las doctrinas o las enseñanzas de las religiones. Aún el mismo cristianismo debe de ser también razonado a través de la lógica. No está prohibido por Dios, aunque Dios es mayor que la lógica, no está en contra de la lógica. Él quiere que nosotros razonemos, que nosotros pensemos, que nosotros por convicción rechacemos o aceptemos la palabra que Él nos ofrece. Entonces, esto de bautizarse por los muertos, se enseña que los que mueren sin ser bautizados en la iglesia de los mormones tienen oportunidad de oír la verdad en el mundo de los espíritus y creen. Muchos creen, pero no tienen allí la oportunidad de bautizarse para ser salvos. Entonces los fieles que viven aún deben bautizarse en lugar de cada difunto cuya conversión desean. Así toman parte cuantas veces deseen en la salvación de las almas. Recuerdo el testimonio de un ex mormón que decía que él había participado por lo menos en 6 bautismos por personas difuntas. Y toman como base, entre otros, 1 Corintios 15, 29, si quieren leerlo. Dice así la palabra de Dios, de modo que, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizarán por los muertos? Así es. ¿Qué podemos decir de este texto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Pablo está diciéndonos que es lícito bautizarse por los muertos. No, allí lo que Pablo está explicando o está tratando, ¿verdad?, de resaltar es la doctrina de la resurrección. Esa es la base de lo que Pablo quiere enseñar en todo este capítulo. Las palabras que él menciona tienen relación con una práctica que se hacía en sus tiempos por los paganos. Los paganos tenían esa práctica de bautizarse por los muertos. Pero Pablo está mencionando esto, que si no hay resurrección, pues aún los paganos se verían frustrados al bautizarse por los muertos. Ni en este texto ni en algún otro texto, ¿verdad?, que nos hable de el bautismo, nos hace referencia, hermano pastor, de que sea uno bautizado por los muertos en ninguna manera. La Biblia declara que tenemos que confesar a Cristo públicamente, tenemos que recibirlo como nuestro Salvador, no otro por nosotros, sino que nosotros tenemos que hacer esa declaración de fe, porque el Padre no llevará, ¿qué dice?, los pecados del Hijo, ni el Hijo los pecados del Padre. El alma que pecare, esa será la que será sentenciada. Entonces la Biblia nos dice que cada uno tenemos que confesar nuestros pecados y bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero que precisamente quería leer esa otra cita. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto está en San Mateo 28, bueno, el Evangelio de Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. ¿Qué más? Bueno, respecto a la persona de Jesucristo, bueno, pues como toda secta, pues el objeto es disminuir la figura de relevancia que tiene en el cristianismo como una figura central en la salvación del hombre. Bueno, pues escritos sobran, creo, donde ponen a la figura del Señor Jesucristo como un hombre ordinario, como un hombre común, que simplemente pues siguió un camino de supuesta elevación hasta transformarse en un ser divino. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente: si ellos dicen que Jesús no es Dios, pero que todos nos podemos convertir en Dios Padre, o como el Dios que es el Padre, bueno, pues ¿por qué Cristo no se convirtió en el Dios Padre?
Entonces, son de las contradicciones que, que surgen cuando empezamos a razonar la doctrina mormona, ¿no? Jesús para ellos no es un Dios eterno, sino es un ser humano como nosotros, nació del ser engendrado de la persona del Padre con María. Ellos usan un pansexualismo, quizá no sé hasta qué grado Smith era lector de la mitología griega, en la cual Zeus pues engendra varios hijos de manera pues directa. Perseo era hijo de Zeus, no recuerdo con quién lo engendra a Perseo, pero bueno, así como Perseo varios, no me acuerdo si Perséfone también. Y vaya, Smith trata de poner la figura del Señor Jesucristo a ese nivel de un ser engendrado. Tenía la cita aquí de 1 Juan 5:20 respecto a la doctrina del Señor Jesucristo. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que no es un ser engendrado carnalmente o sexualmente, no es un ser como nosotros. Jesús es el Dios eterno. Jesús es igual al Padre. Jesús coexistió o ha coexistido de manera eterna con el Padre. Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne, es decir, no era carne, sino que tomó la forma humana. Por supuesto no obligado, sino fue de manera voluntaria. Dicen los mormones: mientras estuvo en la tierra, Jesucristo reflejó el poder de Dios como un otro hombre pudo ni podrá. Simplemente lo reflejó, pero no era de él, ¿sí? Es decir, aquí hay una trampa ahí un poco verbal. Dice que lo reflejó, pero no era propiamente de él. Colosenses dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, la primigenia, el génesis de la creación, ¿no? Allí esa es la interpretación correcta, ¿no? Respecto a la figura del Señor Jesucristo, bueno, pues es esa, ¿no? Una disminución de la figura del Señor Jesucristo, a tal manera de decir, bueno, pues también se casó con María Magdalena y todo este rollo que ya sabemos. El mormonismo no deja de fondo su pansexualismo. De hecho, José Smith tuvo 46 esposas, Brigham Young tuvo algo así como 50 esposas y 54 hijos, alguna cosa así, ¿no? Entonces nunca dejan de lado ese pansexualismo de ver la fe, o de ver la espiritualidad a través de la sexualidad humana, nada más aberrante que bueno, y inclusive tomó como esposa a una niña de 14 años de edad, una hija de uno de sus mejores amigos. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, una tendencia a la sexualidad muy fuerte, cuando el Señor Jesús dice que ya en el cielo de la Biblia, no en el cielo de los mormones, que se compone de millones de mundos o de estrellas, sino en el cielo que la Biblia menciona, dice que seremos como los ángeles de Dios, donde ya no habrá casamientos, ya nos estaremos multiplicando, ya no será necesario, porque el número de los redimidos, cuando esté completado, será suficiente, será el que Dios, el Eterno, ya ha determinado en las edades pasadas, pero ya no nos vamos a estar reproduciendo como ellos dicen. Volviendo a la cuestión del bautismo por los muertos, los teólogos mormónicos concuerdan en que ellos enseñan sin reserva de ninguna clase que no hay salvación en ninguna época, pasada, presente o futura, fuera del bautismo en agua, ni aún exceptúan de esta ley al ladrón en la cruz, a quien el Salvador le dijo que ese mismo día él estaría con Jesús en el paraíso. O sea, en otras palabras, como el ladrón que creyó en Jesús y lo aceptó como su Salvador, pero que no
pudo ser bautizado, no alcanzó la salvación. Entonces ellos, ya sea que tuercen el sentido de este texto o lo toman como un texto añadido, pero aún al ladrón no lo excluyen de que tenía necesidad de ser bautizado en agua. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Aunque ellos insisten en que la salvación necesita el bautismo, y nosotros creemos que es importante, porque la Biblia dice que el que cree y es bautizado, ese será salvo. Pero el bautismo no es para poder perdonar los pecados, es una manifestación externa de que el hombre ya ha sido cambiado, ya ha sido transformado en su corazón al haber aceptado a Cristo en su corazón. En ese momento se llevó a cabo la salvación de esa persona. Y el bautismo viene a ser solamente una muestra física. ¿Cuál la desacreditan, verdad? Los mormones creen que Jesús no fue único en su género en cuanto a su nacimiento, niñez o edad adulta. Jesucristo, un bebé pequeño, igual que nosotros, dicen ellos, creció hasta ser hombre, estuvo lleno de una substancia o fluido divino llamado el Espíritu Santo, porque no le dan crédito a que el Espíritu Santo es una persona divina, y ellos le llaman substancia o fluido divino, mediante el cual comprendió y habló la verdad. Esto está escrito en la llave a la ciencia de la teología. Los mormones no ven en la vida de Jesús más que en la de cualquier ser humano lo mismo. Así como somos nosotros, así fue Jesús en todo el sentido de la palabra. Ellos dicen, hay que reconocer que su humanidad es real y común. Cualquiera cosa que le pasó a él nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Pero sabemos nosotros que Jesucristo es Dios, que se reveló en carne, pero que Él existía desde la eternidad. El mormonismo es una religión muy peligrosa. Esperamos que las personas que nos están escuchando y que han sido invitadas para asistir a alguna reunión en un templo mormón, pues lo piensen varias veces, ya que pueden caer o van a caer en una religión que los va a esclavizar y que va a cambiar completamente sus vidas. Van a experimentar quizás una tristeza mayor, aunque los mormones dicen que ellos son muy felices por sus fiestas que hacen, donde pueden bailar, donde pueden divertirse, como muchas personas del mundo lo hacen. El mormonismo no es una doctrina de Dios. Bien, pues con esto terminamos. Quedan muchas...